Muy bien, pues vamos a compartir la palabra del Señor acerca precisamente del deseo de Dios, que desde el principio Dios tuvo ese deseo de tener una relación con el hombre. Para eso le creó y su propósito y su intención fue relacionarse con la creación y especialmente Dios siempre ha estado de alguna manera con el deseo de relacionarse, de tener esa relación, esa comunión íntima con Dios, y para ello escogió el huerto del Edén, donde Dios nos creó al hombre, y iniciábamos el año viendo cómo esa relación se rompió, y además lo hemos estado viendo de una manera muy amplia, no solamente de cómo se rompió la relación con Dios, sino cómo también la propia persona, el propio hombre quedó dañado, la propia naturaleza quedó dañada, y hemos ido viendo, o estamos viendo también a través de las diferentes predicaciones, sobre todo con el hermano José, pues cómo ir restaurando también esa relación, ¿no? Pero siempre fue la voluntad de Dios relacionarse con el hombre. Génesis 1:15 nos dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. También lo vemos incluso después de esta rotura, de esta relación que se rompe en el huerto del Edén con la caída y el pecado del hombre. También lo vemos en el llamamiento a Abraham, donde Dios lo aparta, también lo escoge, lo saca de su tierra y de su parentela para llevarle a una tierra, a un lugar que Dios ha provisto para él. Ahí vemos también el deseo de Dios de relacionarse, en este caso con Abraham y con su descendencia, y apartarlo para tener un lugar, esa tierra prometida donde tener y mantener una relación con Abraham y con su descendencia. Por eso digo que desde el principio Dios siempre ha estado de alguna manera relacionada, este deseo de Dios de relacionar siempre ha estado también relacionado, valga la redundancia, con un lugar. Es decir, Dios quiere relacionarse con el hombre y necesita un lugar donde relacionarse con el hombre. En el inicio fue en el huerto del Edén, cuando se para Abraham le promete una tierra donde va a habitar, donde va a estar bajo también esta protección y esta ayuda de Dios. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vemos ese deseo en este texto también, ¿no? Y cómo la voluntad de Dios es mantener esa relación con el hombre. Incluso desde la caída del hombre, esta relación que se rompe con el pecado, y por consecuencia el hombre es expulsado de ese lugar, de ese huerto del Edén, pero aún desde ese momento el hombre ha estado buscando también la forma de acercarse a Dios, de restablecer esa relación perdida. En el caso de Abraham, Dios lo aparta de su parentela, y esto me hace pensar un poco también de que a veces necesitamos ser apartados de nuestra parentela, y entiéndanme bien cuando les digo esto, porque a veces de nuestros parientes heredamos la cultura, heredamos la nacionalidad, y heredamos el idioma, y hasta heredamos la cultura, y también heredamos la religión, y sobre todo en nuestro país, ¿no? Y a veces es importante romper con nuestra parentela en el buen sentido de la palabra, es decir, acercarnos a esa presencia de Dios, a esa relación con Dios de una manera personal, no heredada, sino personal, directa con el Señor, sin intermediarios, aunque a veces esos intermediarios sean la familia. La familia está claro que nos va a apuntar hacia los valores como cristianos que tenemos, a las enseñanzas que las Escrituras tienen, pero al final la relación no es algo que podamos heredar, como se hereda la nacionalidad o como se hereda incluso el idioma, sino que es algo que tiene que brotar de una relación genuina y auténtica con Dios. Como he dicho, que después de la caída del hombre, esta relación se rompe y el hombre es expulsado del Edén.
Desde ese momento también el hombre ha querido buscar la forma de acercarse a Dios, de restablecer esa relación rota y perdida en el huerto del Edén. Detrás de Génesis 11, el capítulo 11 de Génesis, podemos ver esta intención del hombre por acercarse a Dios. Y lo hace a nuestra manera, a la manera del hombre. Intenta acercarse a Dios desde el punto de vista del hombre y cómo el hombre en ese entonces entiende que se puede acercar a Dios. Y Génesis 11:4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Vemos que en su intención también había, en la intención del hombre, a la manera del hombre, también había un lugar, una ciudad, en este caso es Babel, porque estamos hablando, conocéis todos el pasaje acerca de la Torre de Babel, ¿verdad? Vemos en su intención que también había un lugar, una ciudad, un medio para conseguirlo, errado, equivocado, pero un medio que ellos creían que podían alcanzar esa relación con Dios, que es la torre. Pero además no solamente había una ciudad equivocada y había un método o un modo equivocado, que era la torre, sino que también había una motivación incorrecta. Es decir, todo apuntaba al fracaso, porque la intención que había detrás de esta, intención de acercarse a Dios, lo que encontramos es que había una motivación incorrecta, que era la propia fama, el propio reconocimiento. Hagámonos un nombre por el que seamos conocidos. Aquel intento del hombre por acercarse a Dios por sus propios medios fracasó, evidentemente. Pero este fracaso no significa que por parte de Dios no se mantuviera o que Dios no siguiese manteniendo el mismo deseo original que desde el principio de la creación Dios tenía de mantener una relación con el hombre, una relación con su creación. De tal manera que cuando se estudia el libro de Éxodo, entre otras cosas, y nos detenemos a estudiar la construcción del tabernáculo, vemos que la palabra tabernáculo significa tienda o morada, tienda. La Biblia recoge 3 tabernáculos o tiendas. El primer tabernáculo, donde solo entraba Pues continuamos con el capítulo 2 de esta predicación. Amén. Decía que había 3 tipos de tabernáculo, o la Biblia recoge 3 tabernáculos o tiendas. El primer tabernáculo, donde solo entraba Moisés para recibir la dirección de Dios y donde Josué esperaba en la puerta. Este tabernáculo fue sacado fuera del campamento después de la construcción del becerro de oro. El siguiente tabernáculo es el que conocemos, el más conocido, como el tabernáculo sinaítico, también llamado morada de Dios. Y también encontramos en las Escrituras el tabernáculo de David, que es cuando David llevó el arca de la alianza de Jerusalén después de que los filisteos se la devolvieran. Si recordáis la historia, el pueblo de Dios va tan contento a vencer en la batalla, diciendo, bueno, si sacamos el arca de la alianza seguro que ganamos, y no solamente no ganaron, sino que se la quitaron. Pero allá por donde pasaba el arca, por los campamentos filisteos, pues sucedían catástrofes. Así que los filisteos, ya cansados, decían, mira, vamos a devolver a los israelitas este arca, porque no nos trae más que quebraderos de cabeza. Entonces lo recoge David para llevarlo a Jerusalén, y cuando lo lleva lo pone debajo de una tienda, y ese es el tabernáculo de David, por ir deprisa y rápido en esto, ¿no?
algunos todavía vemos a Indiana Jones con 80 años buscando el Arca de la Alianza, ¿no? Va a ir ya con parihuelas y va a seguir buscando el Arca de la Alianza, que todavía no aparece por ningún lado, y si ha aparecido alguien lo ha escondido, pero desapareció y no se volvió a saber más del Arca, así que por mucho que lo busque Indiana Jones, pues parece ser que hasta que el Señor no quiera no aparecerá. Y el tabernáculo de David, que es donde llevó David el arca y lo puso debajo de la tienda. ¿Qué interés puede tener para nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, el estudio de este objeto de hace casi 3.500 años? El tabernáculo me estoy refiriendo, si después de todo las leyes ceremoniales de la antigüedad, del Antiguo Testamento y los sacrificios quedaron ya abolidos por la obra redentora y el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Pero si nos detenemos a estudiarlo, vemos que al menos hay 3 razones o 3 cosas que nos pueden ayudarnos como creyentes también a estudiar el tabernáculo. Primero, porque contiene lecciones espirituales válidas para siempre. Siempre hay enseñanzas espirituales que nos son válidas para siempre, más allá de las propias enseñanzas o instrucciones de uso en la liturgia del Antiguo Testamento. Más allá de esas propias instrucciones de uso, hay enseñanzas espirituales que son válidas para todos los tiempos, ¿no? Y podemos aprender de ello. Lo otro que vemos es que esta figura del tabernáculo, con todos sus instrumentos y todos los objetos que formaban parte del mismo, es una figura de Cristo, es decir, apunta a la persona y a la obra de Cristo como Redentor, como Salvador de nuestras vidas y por tanto todo contiene una simbología que apunta, que nos lleva, que nos dirige a Cristo también. Pero también nos enseña el camino para acercarnos a Dios, el cómo podemos llegar a acercarnos a Dios. Y es esto último lo que quiero destacar de forma breve, tampoco sin extenderme mucho y sin entrar mucho en detalle, porque nos enseña cómo acercarnos a Dios no según nuestros criterios, no según nuestra manera o como nosotros creemos que debemos acercarnos a Dios, sino desde la óptica y desde la perspectiva de cómo Dios quiere que nos acerquemos y de cómo Él se acerca a nosotros. Nos enseña cómo acercarnos a Dios según los criterios de Dios y a la manera de Dios. Éxodo 25, 1 y 9 nos indica cómo Dios manda a Moisés construir este tabernáculo sinaítico, ¿no? No me voy a entretener aquí porque es cómo se recogen los recursos para la construcción del tabernáculo, los materiales que se van a necesitar y que se van a emplear. Y si me entretengo ahí, vais a decir, al final nos va a pasar la ofrenda otra vez el pastor. Así que nos saltamos esta parte y nos vamos un poquito más adelante, ¿verdad? Éxodo 25, 8, 9 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Es decir, el Señor va a indicar a Moisés cómo debe ser la construcción de este tabernáculo y también cómo debe ser y de qué materiales y de qué medidas, es decir, al detalle. Si entráis a ver este capítulo y cómo se especifican los detalles de la construcción del tabernáculo y de cada uno de sus instrumentos, vais a ver detalles muy curiosos, porque hasta las medidas las da de forma, los materiales con los que debe hacerse, cómo se debe de tejer, cuántas capas debe de tener, en fin, un montón de detalles muy significativos todos ellos. Hay que destacar algunas diferencias entre la Torre de Babel, la intención del hombre de acercarse a Dios, y el tabernáculo, que vuelve a mostrar el deseo de Dios de tener relación con el hombre, en este caso con su pueblo Israel. En la Torre de Babel la iniciativa es del hombre, pecador e imperfecto. Es la obra del hombre y busca la gloria del propio hombre. En el tabernáculo
la iniciativa parte de Dios, un Dios santo, un Dios justo, un Dios perfecto. La diferencia es considerable. Éxodo 25:1 matiza, Jehová habló a Dios diciendo, es decir, proviene de la propia intención de Dios, de las propias instrucciones de Dios para construirlo. No es algo que venga del pensamiento del ser humano, como he dicho, como sucedió en la Torre de Babel. Por lo tanto, no es una obra del hombre, aunque la realizaron los hombres, y ahí hubo carpinteros, orfebres, tejedoras, costureras, peleteros, en fin, un sinfín de oficios que todos intervinieron en la construcción del tabernáculo. Pero la intención, la iniciativa, la dirección, el diseño y todo viene directamente de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo, y ahí empieza a darle las instrucciones. Es obra de Dios desde la orden dada a Moisés para su construcción hasta las medidas del mismo, su diseño, su funcionalidad, su forma de montarlo, su forma de desmontarlo también, cuando se movían, cuando se trasladaban, su forma de trasladarlo, cómo había que trasladarlo, quién lo tenía que llevar, cómo lo tenía que llevar, dónde se tenía que volver a levantar, etcétera, etcétera. Incluso el llamado de sus artífices, es decir, de estos carpinteros, de estos orfebres, de estos profesionales que iban a intervenir en la construcción del tabernáculo, fue también obra de Dios. También Dios fue quien los marcó, quien los eligió para llevar a cabo estas tareas. El cómo lo iban a realizar, la capacidad dada para realizarlo también, los dones naturales, pero también los sobrenaturales para poderlo realizar y la llenura del Espíritu Santo, que aquí lo vemos de una manera especial, para estos hombres que iban a encargarse de la construcción del tabernáculo. Todo, absolutamente todo, parte de la mente de Dios y de la iniciativa de Dios. La torre daba gloria a los hombres, el tabernáculo da la gloria a Dios. Estas diferencias entre la Torre de Babel y el tabernáculo nos deja varias enseñanzas. La primera, no podemos acercarnos a Dios de cualquier forma. No podemos acercarnos a Dios a nuestra manera, con nuestras propias obras, con nuestro propio esfuerzo. No nos podemos acercar a Dios basado en nuestras propias capacidades o en nuestra propia sabiduría, porque es Dios quien se ha acercado al hombre, es la obra de Dios la que nos permite acceder al propio Dios, porque Él es el que ha provisto del medio para hacerlo. Decíamos que el tabernáculo señalaba a Cristo. Sin embargo, el tabernáculo no es el fin en sí mismo. Las ceremonias y los sacrificios debían repetirse cíclicamente. Es decir, habías pecado, habías llevado tu ofrenda para limpiar tu pecado, pero pasa el tiempo, te vuelves a contaminar, vuelves a pecar y tienes que volver a llevar tu ofrenda para el sacrificio, para que tu pecado sea otra vez perdonado. No todo el mundo tenía acceso al mismo. Al tabernáculo no podía pasar todo el mundo. Allí solo pasaban el sumo sacerdote cuando le correspondía pasar. Lo hacían en representación del pueblo para el día de la expiación por los pecados del pueblo, por los propios pecados. Primero hacía la expiación por los propios pecados del sumo sacerdote y después, una vez que éste estaba limpio, hacía la expiación por los pecados del pueblo. Solo era para el pueblo hebreo, es decir, esto solo estaba estipulado e indicado para el pueblo hebreo, para los judíos, para Israel. Los gentiles quedaban fuera de esto, de hecho no podían pasar. Luego, posteriormente en el templo, estaba lo que se conocía como el patio de los gentiles, hasta donde los gentiles podían entrar, pero no podían ir tampoco más allá, por lo cual estaba limitado
a Israel y a los judíos. Los gentiles quedábamos fuera, así que para nosotros no había esperanza. No entrábamos en ese plan de sacrificios ni en ese plan de redención a través de las ofrendas y de los sacrificios de animales. Con la construcción del tabernáculo, Dios está señalando hacia el futuro. No se queda solo en ese tiempo para su pueblo, sino que está indicando más al futuro, más señalando, indicando la dirección que no es a otro que a Cristo. El tabernáculo es figura, por tanto, como hemos dicho, de Cristo y lo que sería la obra de redención de Cristo. Ya sí una obra perfecta. Los sacrificios del tabernáculo, los sacrificios de Israel en el Antiguo Testamento estaban limitados, eran imperfectos, no nos limpiaban, sino que teníamos que ir cada vez, pum, 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 al final los pecados nuestros los pagaban los animales, que continuamente había que estar sacrificando para que nosotros fuésemos, o para que el pueblo de Israel fuese limpio. En Cristo la obra de expiación es perfecta. Cristo muere una sola vez por los pecados de todos. Y no hay más sacrificio. No va a volver en su regreso a morir otra vez en la cruz. No, ya viene como triunfante, como rey a establecer su reino, pero ya no viene para hacer más ofrendas por los pecados que hemos seguido cometiendo desde su muerte en la cruz hasta nuestros días, sino que la ofrenda que hizo hace 2000 años sigue siendo válida, activa y válida para nosotros en nuestros días, de tal manera que cuando uno se arrepiente de sus pecados, la sangre de Cristo que hoy hemos conmemorado, que hoy hemos recordado con su muerte en la cruz al participar de la cena del Señor, esa sangre nos sigue limpiando, sigue teniendo la misma validez, ya no hay que volver a hacer más sacrificios. Jesús los hizo por nosotros para siempre. Y para todos, ya no solo para los judíos, sino también para los gentiles. La promesa a Abraham se cumple en Jesús y se hace extensa a todas las familias de la tierra, se hace extensa a todas las naciones en la obra de Cristo Jesús. El tabernáculo, por tanto, es figura de Cristo y lo que sería su obra de redención. Cada mueble, cada objeto del tabernáculo nos señala a Cristo. La puerta del tabernáculo nos señala a Cristo como nuestro acceso a Dios. No podemos acceder a Dios si no es a través de Cristo. Él es la puerta a ese tabernáculo espiritual. Él es la entrada por la que tenemos que pasar sí o sí si queremos tener esa relación con Dios. Cristo. No hay otra puerta, no hay otra manera de entrar en esa relación con Dios. El altar de bronce significa o nos indica o nos señala a Cristo como nuestra expiación. En el altar de bronce se sacrificaban las víctimas, las ofrendas, los becerros, los corderos, ahí se sacrificaban en ese altar de bronce y nos indica a esa obra perfecta, a ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cristo, nuestra expiación. La fuente de bronce es Cristo como nuestra limpieza, esa sangre que nos limpia de todo pecado. Es la pureza aplicada a nosotros, esa pureza de Cristo, esa perfección de Cristo aplicada a nosotros mediante ese lavamiento por su sangre de nuestros pecados. El candelabro nos muestra y nos indica a Cristo como nuestra luz, como la luz que nos alumbra en nuestro caminar diario, como Cristo como antorcha, como faro, como luz que ilumina este mundo que está en tinieblas y como luz que alumbra nuestro interior para que nosotros mismos alumbremos a aquellos que están a nuestro alrededor. La mesa de los panes viene a indicarnos y a señalarnos a Cristo como nuestro alimento, como nuestra fortaleza, como nuestro sustento. Él es ese sustento, es Él
nuestro alimento, nuestro pan diario, nuestro pan de vida para nosotros como creyentes. El altar del incienso, que es este que había pequeñito justo antes del lugar santísimo, este altar del incienso nos muestra a Cristo como nuestro intercesor, como la persona que intercede por nosotros delante del trono de la gracia, delante del trono de Dios. Cristo es nuestro intercesor, es nuestro sumo sacerdote, es quien nos defiende e intercede delante del Padre por cada uno de nosotros. El arca del pacto es Cristo como nuestra justicia. Allí en el arca está la ley que se fue transgredida, las tablas rotas, las tablas buenas, la arena del desierto, etcétera, y nos muestra la justicia de Dios. El arca del pacto nos indica o nos señala a Cristo como la justicia de Dios imputada a nuestras vidas. Es decir, el pecado que, aunque Dios es amor, tiene que condenar y castigar el pecado para que sea justo, pues esa justicia se cumple en nosotros gracias a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, el inocente por los culpables. Esa es el arca del pacto, Cristo como nuestra justicia, y el propiciatorio, que es la tapa que cubre ese arca de la alianza, esa tapa o propiciatorio, que es Cristo como nuestra propiciación, es decir, lo que hacía la simbología de cuando la sangre era depositada sobre ese propiciatorio por los 4 esquinitas o cuernos que tenía la tapa, lo que hacía es que se llenaba de sangre, en este caso del becerro, de la víctima que había sido sacrificada, y eso hacía que Dios mirase a través de esa tapa y al ver la sangre de la víctima no veía la transgresión de la ley que estaba debajo. Pues lo mismo sucede con la sangre preciosa de Cristo, y es que es esa propiciación. Nuestros pecados no son vistos por Dios porque la sangre de Cristo nos cubre, nos tapa como esa tapa del propiciatorio, y cuando Dios nos mira ve la sangre de Cristo y no ve nuestros pecados que están debajo de esa sangre, ¿no? Nos cubre con su sangre y nos da esa salvación. El propiciatorio muestra esa propiciación de Cristo por nuestros pecados. Incluso la figura de Aarón, que nos muestra a Cristo, como ya lo he dicho antes también, con el altar del incienso, como Cristo nuestro sumo sacerdote perfecto. Aarón era imperfecto, pero en Cristo se dan varias circunstancias, y es que es sacerdote y a la vez es víctima. Es ofrenda y a la vez quien presenta la ofrenda delante de Dios por nuestros pecados. Ese es Cristo, nuestro sumo sacerdote. Pero también, como he dicho, es la ofrenda, la víctima, el becerro, el cordero, el animal que se ponía para el sacrificio, nos muestra a Cristo como ese Cordero de Dios que nos limpia y que nos quita el pecado. De tal manera que cuando Cristo llegase, con toda esta simbología que el tabernáculo encierra y que está vedada realmente incluso al propio pueblo de Dios, porque todo esto lo vemos con carácter retroactivo, lo vemos una vez que el cumplimiento de la promesa, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección nos permite comparar la obra y el ministerio de Jesús con todo esto del Antiguo Testamento. Pero claro, los judíos no tenían esto, estaba por delante, estaba por llegar, no lo tenían entonces, no asimilaban, pero incluso después tampoco lo asimilaron, de tal manera que cuando Cristo, todo eso estaba pensado para que cuando Cristo llegase con el propósito de redimirnos, su pueblo lo entendiera y podría reconocerlo o pudiera reconocerlo en la figura de Cristo. Sin embargo, como he dicho, no lo hizo. Cristo vendría a ser ese lugar de reunión, ese tabernáculo en el que el hombre y Dios se reencontrarían. Cristo pasaba a ser ese lugar de reencuentro del hombre con su Creador, del hombre con su Dios, ¿no? Desde la óptica de Dios, desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva del hombre, no como en la Torre de Babel con los pensamientos del hombre, sino desde la perspectiva
desde la iniciativa, desde la voluntad y desde la acción del propio Dios por reconciliarnos con Él. Cristo vendría a ser ese lugar de reunión, ese tabernáculo entre el hombre y Dios, donde el hombre y Dios se reconciliasen. De tal manera que el texto que conocemos de siempre y que repetimos a veces como papagayos, pero no sé si nos detenemos realmente en todo lo que encierra a pesar de su sencillez, que es de Juan 3:16. Queda claro en Juan 3:16 nuevamente la iniciativa de Dios para acercarse al hombre, ¿no? Para acercarse en esa relación con el hombre, porque de tal manera amó. Hay una motivación, fijaros la motivación tan distinta de Dios a la motivación en la Torre de Babel, porque de tal manera amó Dios al mundo, hay una motivación de amor. El Dios que nos ha creado también es un Dios que nos ama. Y eso es importante que lo interioricemos, que lo asimilemos de una manera clara en nuestra mente y en nuestro corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Viene el método no es una torre basada en nuestras propias fuerzas, no es algo que se eleva hacia el cielo, sino es algo que desciende del cielo a la tierra, que es Cristo Jesús, su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, para que todo aquel que sea capaz de entender, de humillarse, de reconocerse pecador y de reconocer la necesidad de Dios de salvación para su vida, todo aquel que en Él cree no se pierda, no siga en estado de condenación, sino que pase a vivir una vida eterna. Y en esta ocasión, no solo para los judíos, como dije antes, sino también para todo el mundo. Pero Juan, un poquito antes, Juan nos dice también que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De esta manera se produce un nuevo acontecimiento por el que nosotros mismos, cada uno de nosotros, pasamos a ser tabernáculo de Dios. Milagro originado en Dios, provocado por Dios, ideado por Dios, diseñado por Dios, también como el tabernáculo, porque toda la obra de salvación es un diseño de Dios en la figura de Cristo Jesús, para que ya nosotros, ese lugar donde Dios quiere relacionarse con nosotros, no sea esto. A veces venimos aquí pensando que este es el lugar donde Dios se quiere relacionar con nosotros, y está bien que nos congreguemos como pueblo, está bien que nos congreguemos como iglesia, pero realmente donde Dios quiere relacionarse es contigo, en tu interior, en tu corazón, en tu intimidad, en tu alma, en todo ese ser con el que empezó mi esposa el culto hoy, ¿no? Es donde Dios se quiere relacionar, que seamos nosotros ese lugar donde Dios quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Pasemos a ser tabernáculo de Dios, pasemos a ser morada de Dios nosotros mismos. Pablo lo indica de esta manera a los corintios, se lo enseña de esta manera con una pregunta: ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La obra cumbre, la obra perfecta de Dios, donde morar, donde crear habitáculo, donde tener esa morada con cada uno de nosotros, ya no es un lugar hecho por manos de hombres, ya no es un tabernáculo, ya no es una tienda, ya no es ni el templo en Jerusalén, ya no es ni este local en calle Virgen de las Nieves 53, no, somos tú y yo. Es el lugar donde Dios quiere relacionarse, donde Dios quiere tener esa morada contigo. De tal manera que esto, que son 4 paredes, donde nos juntamos como iglesia, donde nos juntamos como pueblo, está bien, pero va a estar más bien todavía, o más lleno del Señor, o con mayor presencia de Dios en la medida en la que Dios habite dentro de cada uno de nosotros. Si estamos 200, pero solo el Señor habita en el corazón de 2, lo siento, pero hay escasez. Pero si Dios mora dentro de cada uno de nosotros, la presencia de Dios será mucho más amplia. Porque al final lo que Dios quiere es morar. Tenemos un local precioso al que damos gracias a Dios por él, porque hemos visto su bendición a lo largo de los 12 años que llevamos aquí. Lo vamos a acondicionar, ya estamos quitando las goteras,
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos decorando de una manera muy atractiva, muy vistosa, y eso está bien, porque a la gente nos gusta venir a un lugar donde nos sintamos cómodos, donde nos sintamos bien, donde la decoración nos produzca paz y tranquilidad también. Pero por encima de todo eso, que está bien, está la necesidad de que Dios habite dentro de cada uno de nosotros. Eso es lo más importante. Yo prefiero goteras y que cada uno de nosotros esté lleno del Espíritu Santo y que Dios esté morando dentro de cada uno de nosotros, y nos pondremos un paraguas. Prefiero las goteras a la carencia de esa relación íntima de cada uno de nosotros con el Señor. Tú tienes una responsabilidad de hacer que tu iglesia, y cuando me refiero a tu iglesia no me refiero al local, me refiero a ese cuerpo de Cristo al que tú perteneces y que hemos simbolizado con el partimiento del pan. Tienes la responsabilidad de que tu iglesia sea una iglesia llena del Espíritu Santo en la medida en la que tú estás lleno del Espíritu Santo. En la medida en la que Dios habite en ti, Dios habitará en la iglesia de la que formas parte. Independientemente del lugar, independientemente de cómo esté decorado o de los recursos que podamos tener, que intentaremos que sean buenos y mejores cada vez más, pero lo importante, lo que tú debes de asimilar es que ese tabernáculo donde Dios quiere, ese deseo de Dios de habitar, de tener relación contigo, tendrá la relación con la iglesia. Jesús vive también como iglesia, pero eso se basará en la medida en la que tu relación con el Señor sea íntima, estrecha y directa. Entonces, nuestra responsabilidad como iglesia, como liderazgo de la iglesia, es instruirte, proveerte también de los medios para que tu relación con Dios sea cada vez más estrecha y seas ese tabernáculo, esa morada de Dios en tu vida. Vamos a terminar orando para que seamos conscientes de que somos ese templo, ese tabernáculo de Dios, ese lugar donde Dios quiere relacionarse con nosotros. El deseo de Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Él quiere tener una relación contigo. Y cuando digo contigo con nombre y apellidos. Contigo, igual que lo tiene conmigo, pero Él quiere tenerlo con cada uno de nosotros de una manera personal, intransferible, única y sobre todo genuina y auténtica. Yo te invito a que seas ese lugar, ese tabernáculo, que a la pregunta ¿dónde estás tú?, le puedas responder: yo estoy aquí y deseo ser ese tabernáculo donde tú quieres relacionarte conmigo, Señor. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Queremos orar y venir delante de ti, reconocer que de ti vino la iniciativa, Señor, de ti vino la voluntad, el deseo de restaurar esa relación rota en el jardín del Edén, Padre. Ese lugar que tú elegiste para convivir con el ser humano, con tu creación perfecta, y que quedó roto, manchado, inservible por nuestra necedad, Señor. Mas continuaste insistiendo, Señor, y has provisto del medio para reencontrarnos contigo, ese medio que no es otro que Jesús, tú mismo, hecho carne en la figura de Cristo Jesús para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Eres la ofrenda perfecta, el sumo sacerdote perfecto, eres nuestra esperanza, eres nuestra salvación, Señor, y queremos darte gracias por ello. Pedirte, oh Dios, que habites más y más en nosotros, que nos limpies más y más cada día, Señor, de todas aquellas cosas que estorban en nuestra relación contigo. Gracias porque tuya fue la iniciativa, tuyo fue el medio, y tú has provisto de
ese lugar que somos nosotros mismos para que tú mores con nosotros, Padre. Ayúdanos a ser ese tabernáculo, ese lugar de reencuentro, ese lugar, Señor, donde tú te relaciones con nosotros, Padre. Ayúdanos, tenemos necesidad de ti, Señor, como iglesia. Ayúdanos también, Señor, a ser ese lugar, Señor, donde tú habites, ese lugar donde tú satures todo nuestro ser, nos satures como pueblo, Señor, nos des dirección, nos des consejo, nos des sabiduría, Señor, para que otros puedan conocerte como nosotros te hemos conocido, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, que el Señor les bendiga mucho. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y en verano a las 8 de la tarde. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Tú eres nuestro alimento, Señor. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta. ¿Quién es? Es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta eres tú, Señor. Es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel,
Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Oh, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, Señor. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Amén, amén. Oh, sumérgeme, Señor, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sí, Señor. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Te necesitamos, Señor. Necesito sediento de ti. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Amén. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo ¿de quién temeremos? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré, y no temeré de él. ¿Por qué? Pues mi Dios conmigo está. Y si Dios está con nosotros, pues ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás.
¿Lo crees? Oh Dios, tú nunca me dejarás. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Te amamos, te alabamos en el día de hoy. Esta semana he estado pensando que, mira, yo no sé lo que Dios va a hacer, no conozco el futuro, no sé lo que va a pasar, pero lo conozco a Él. ¿Verdad que sí? Estamos seguros en sus manos, iglesia, y delicias a su diestra para siempre. En toda circunstancia, en todo lugar, el Señor se va a glorificar en tu vida. Su presencia va con nosotros día a día. ¿De quién temeremos? Amén. Gracias, Señor. Agua en vino cambió. Él es Dios de milagros. Vista al ciego le dio y no como tú. Brillas en la oscuridad. Vida viniste a dar, no hay nadie como tú, oh, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, altísimo, Dios inconmensurable. No hay otro como tú, Señor. Y conmigo tú brillas, Señor. Brillas en la oscuridad. Vida viniste a dar y no hay nadie, oh no, como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, altísimo, Dios incomparable. Mi Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Amén. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá pararnos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Vamos a declararlo en el día de hoy. Vamos a declararlos juntos.